1978. Televisión Española. Estudio 1. El programa más visto de España. Esa noche, el productor había logrado lo imposible. Camilo VI y Rafael, juntos, en el mismo escenario. Las dos voces más grandes de España. Los dos reyes de la balada romántica. Los dos ídolos que hacían suspirar a millones de mujeres. Por primera vez, frente a las cámaras, al mismo tiempo. España entera estaba viendo. Lo que no sabían era que detrás de las sonrisas profesionales había una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Esta es la historia de la rivalidad silenciosa entre Camilo VI y Rafael, y de cómo, 15 años después, aprendieron a compartir el mismo cielo. Para entender la rivalidad, primero hay que entender lo similares que eran. Camilo VI, nacido en 1946 en Alcoy, voz de terciopelo, seductor, romántico, el hombre que hacía llorar a las mujeres con solo mirarlas. Rafael, nacido en 1943 en Linares, voz potente, dramático, intenso, el hombre que convertía cada canción en un evento teatral. Dos estilos diferentes, pero el mismo público, las mismas mujeres, los mismos premios, los mismos estadios. Y en la España de los años 70 no había espacio suficiente para dos reyes. La rivalidad comenzó sutilmente. En los primeros años de la década del 70, Rafael ya era una estrella establecida. Había conquistado España primero, había ido a Latinoamérica, había triunfado. Camilo era el joven que venía subiendo, rápido, imparable. Con Jesucristo Superstar en 1975 explotó. De repente, había un nuevo nombre en las conversaciones, un nuevo ídolo, una nueva voz que competía por el trono. Y Rafael lo notó. No era que Rafael sintiera amenaza directa. Él era Rafael, una institución. Pero había algo en Camilo, una intensidad diferente, una conexión con el público que era diferente. Las comparaciones comenzaron. En las revistas, en la radio, en las conversaciones de café. ¿Rafael o Camilo? ¿Cuál canta mejor? ¿Cuál es más guapo? ¿Cuál llega más al corazón? Y cada comparación creaba una pequeña grieta entre ellos. En 1976 había un premio importante, el disco de oro por ventas anuales. Los dos estaban nominados. Los dos habían vendido millones. La noche de la ceremonia, ambos estaban presentes, sentados en mesas diferentes, rodeados de sus respectivos equipos. Cuando anunciaron el ganador, fue Camilo. Rafael aplaudió, sonrió, se puso de pie como todos los demás. Pero los que estaban cerca de él notaron que sus manos apenas se tocaban al aplaudir, que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Camilo subió al escenario, agradeció, levantó el premio, y cuando miró hacia el público, sus ojos se encontraron con los de Rafael por un segundo de reconocimiento, de comprensión. Ambos sabían en ese momento que esto era más que música, era territorio, era poder, era quién sería recordado como el más grande. Los años siguientes la tensión creció, no con peleas públicas,
no con insultos. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado poco profesional. Era más sutil, más español. En entrevistas, cuando les preguntaban sobre el otro, siempre había una pausa antes de responder. Rafael es un gran artista. Tiene una carrera impresionante, decía Camilo, con una sonrisa que era perfecta, pero fría. Camilo tiene mucho talento. Es parte de esta nueva generación, decía Rafael, con un tono que sonaba como un cumplido, pero llevaba un filo. Nueva generación. Como si Camilo fuera un recién llegado temporal, no alguien al mismo nivel. Sus equipos también jugaban el juego. Los managers negociaban contratos asegurándose de que si uno tocaba en un festival, el otro no estaría. Los productores de televisión sabían que invitar a ambos al mismo programa era casi imposible. Siempre había una excusa. Conflictos de agenda, compromisos previos, razones técnicas. Pero la verdad era simple. No querían estar en el mismo espacio. Hasta 1978, el productor de Estudio 1, el programa más importante de televisión española, tuvo una idea. Un especial de música española. Los más grandes. Todos juntos. Y tenía que incluir a Camilo y Rafael. Tenía que hacerlo. Sin ellos dos, el especial no tendría sentido. Llamó primero a Rafael. Te necesito para un especial. Los más grandes de España. Rafael escuchó los detalles. Después preguntó la pregunta inevitable. ¿Quién más va a estar? El productor sabía que este momento llegaría. Camilo VI confirmó. Silencio al otro lado de la línea. Rafael, necesito que ambos estén. Es un especial histórico. España entera estará viendo. Más silencio. Finalmente, Rafael habló. De acuerdo. Pero no voy a cantar con él. Nuestros segmentos son separados. Por supuesto, cada uno tiene su propio momento. Cuando el productor llamó a Camilo, la conversación fue casi idéntica. Rafael también va a estar. Una pausa. Está bien, pero cada uno canta solo. Exacto. Ambos habían aceptado, pero con condiciones. Sin duetos, sin compartir el escenario más de lo necesario. El productor suspiró. Había logrado lo imposible. Ahora solo tenía que asegurarse de que la noche no explotara. La noche del programa, el estudio estaba eléctrico. El público sabía que algo especial iba a pasar. Rafael y Camilo, juntos, aunque fuera por un momento. Detrás del escenario había dos camerinos. Uno para Rafael, uno para Camilo. En extremos opuestos del pasillo. No fue casualidad. Rafael llegó primero. Se preparó en su camerino. Su equipo a su alrededor. Maquillaje, vestuario, ensayo mental. Camilo llegó 30 minutos después. Fue directo a su camerino. Cerró la puerta. Entre los dos camerinos, el personal del programa caminaba de puntillas, literalmente, como si cualquier ruido fuerte pudiera romper la frágil tregua. Una hora antes del programa, el productor tuvo que hacer algo inevitable. Reunirlos, para hablar de la logística, las entradas, las salidas, los momentos en que ambos estarían en el escenario. Tocó la puerta de Rafael primero. Necesito que vengas a la sala de producción. Camilo también estará ahí.
solo para coordinar. Rafael asintió, profesional como siempre. Después fue al camerino de Camilo. La misma conversación, la misma respuesta profesional. En la sala de producción se encontraron. Rafael entró primero. Se quedó de pie cerca de la mesa de producción. Camilo entró 30 segundos después. Sus ojos se encontraron. Por una fracción de segundo. Rafael, dijo Camilo con un gesto de cabeza. Camilo, respondió Rafael con el mismo gesto. Cordial, frío, profesional. El productor explicó rápidamente el orden de las presentaciones, los tiempos, las transiciones. En un momento, ambos estarían en el escenario al mismo tiempo, solo para la presentación final. Todos los artistas juntos, saludando al público. Ambos asintieron, sin mirarse. La reunión duró 5 minutos. Después, cada uno volvió a su camerino. Misión cumplida. No había habido explosión, solo hielo cortés. El programa comenzó. Rafael salió primero, como la estrella establecida, el veterano. Cantó Mi gran noche. El estudio explotó. Su presencia era magnética, teatral, dramática. Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores. Rafael saludó, sonrió y salió del escenario. 30 minutos después, fue el turno de Camilo. Cantó Algo de mí. Su voz llenó el estudio de una manera diferente, más íntima, más vulnerable, más seductora. El público, especialmente las mujeres, estaba hipnotizado. Cuando terminó, los aplausos fueron igual de fuertes. Camilo saludó, sonrió y salió. Entre bastidores, Rafael lo escuchó todo. Cada nota, cada aplauso. Su rostro no mostraba nada, pero su manager, que estaba a su lado, notó que sus manos estaban apretadas. Al final del programa llegó el momento que ambos habían temido. La presentación final. Todos los artistas en el escenario, tomados de la mano, saludando. Rafael estaba en un extremo, Camilo en el otro. El presentador los llamó a todos al centro. Lentamente, los artistas se movieron, formando una línea. Y entonces, inevitablemente, Rafael y Camilo quedaron uno al lado del otro. Las cámaras los enfocaron. Millones de españoles viendo. Ambos sonrieron. Perfectamente. Profesionalmente. Rafael extendió la mano. Camilo la tomó. Un apretón de manos. Firme. Breve. Correcto. Las cámaras capturaron la sonrisa, la cordialidad, el momento histórico. Pero lo que las cámaras no capturaron fue lo que pasó después. Cuando las luces se apagaron, cuando el público se fue, cuando las cámaras dejaron de grabar. Rafael soltó la mano de Camilo, dio un paso atrás y sin decir palabra se fue a su camerino. Camilo hizo lo mismo, en la dirección opuesta. No hubo conversación, no hubo despedida. Solo profesionalismo frío. El personal del programa se miró entre sí. Habían presenciado algo extraño. Dos de los hombres más carismáticos de España, capaces de seducir a miles con una mirada,
incapaces de tener una conversación de 5 minutos entre ellos. Los años siguientes, la distancia continuó. En festivales donde ambos actuaban, nunca compartían camerinos. Nunca coincidían en las fiestas después. Nunca se veían fuera del escenario. La prensa española comenzó a notarlo. Se habla de una rivalidad entre Rafael y Camilo VI. Preguntaba un periodista a Camilo en 1982. «Rivalidad es una palabra fuerte», respondió Camilo con cuidado. «Simplemente somos artistas diferentes con carreras diferentes». Pero la pregunta persistía, porque la evidencia era clara. Nunca juntos, nunca en el mismo espacio más tiempo del necesario. Y entonces llegó 1990. Rafael tenía 47 años. Camilo tenía 44. Ambos seguían siendo enormes. Pero el mundo había cambiado. Nueva música, nuevos artistas, una nueva generación estaba surgiendo. Y de repente, Rafael y Camilo no eran rivales compitiendo por el mismo espacio. Eran leyendas, parte de la misma era, del mismo legado. En marzo de 1990 hubo un homenaje a la música española de los 70 y 80. Los organizadores querían a todos los grandes, incluyendo a Rafael y Camilo. Esta vez, la propuesta fue diferente. No solo querían que ambos estuvieran, querían que cantaran juntos, un dueto. Cuando le preguntaron a Rafael, esperaban una negativa inmediata. Pero Rafael sorprendió a todos. Déjenme pensarlo. Cuando le preguntaron a Camilo, su respuesta fue similar. Déjenme considerar. Algo había cambiado. No estaban seguros de qué, pero algo era diferente. 2 semanas después, ambos dijeron que sí. El homenaje se llevó a cabo en el Teatro Real de Madrid. 2000 personas, las más importantes de la industria musical española. Rafael y Camilo ensayarían el dueto el día del evento, solo una vez, antes del show. Cuando llegó el momento del ensayo, se encontraron en el escenario vacío. Había un piano, un micrófono para cada uno, y silencio. Se miraron. Por primera vez en años, realmente se miraron. Y Rafael habló primero. Han pasado muchos años. Camilo asintió. Demasiados. Silencio. Después, Rafael sonrió. Una sonrisa genuina. No la profesional de las cámaras. ¿Sabes? Me agotó. ¿Qué? Esta cosa entre nosotros, esta distancia, evitarnos. Camilo soltó una risa suave. A mí también. ¿Por qué lo hicimos entonces? Rafael pensó un momento. Porque pensé que solo había espacio para uno en la cima. Pensé que si tú subías, yo tenía que bajar. Y ahora me doy cuenta de que eso era estúpido. El público tiene corazón suficiente para todos nosotros. Camilo asintió lentamente. Yo pensaba lo mismo, que teníamos que pelear por el mismo espacio. Pero no era verdad. Nunca lo fue. Entonces, ¿por qué peleamos? Ego, supongo. Miedo. Inseguridad disfrazada de profesionalismo. Silencio otra vez. Pero diferente, más cálido. Deberíamos haber hablado hace años, dijo Rafael. Sí, deberíamos.
Rafael extendió la mano. No para las cámaras, no para el público, solo para Camilo. Empecemos de nuevo. Camilo tomó su mano. La sostuvo un momento más largo de lo necesario. Empecemos de nuevo. Esa noche cantaron juntos un dueto de Sabor a mí, una canción que ambos habían interpretado miles de veces por separado, pero juntos era diferente, mágico. Sus voces se entrelazaban. Rafael con su potencia dramática, Camilo con su suavidad seductora. No competían, se complementaban. El público lo sintió. 2000 personas de pie, aplaudiendo, algunos llorando, porque no estaban viendo solo un dueto, estaban viendo una reconciliación, un final a 15 años de distancia silenciosa. Cuando terminaron la canción, Rafael y Camilo se abrazaron. Un abrazo real, no para las cámaras, para ellos mismos. Y en ese abrazo liberaron 15 años de tensión, de competencia, de orgullo mal dirigido. Después de esa noche, las cosas cambiaron. No se volvieron mejores amigos. Eso habría sido falso. Demasiados años de distancia no se borran con un abrazo. Pero se volvieron respetuosos, cálidos, genuinos. En entrevistas posteriores, cuando les preguntaban sobre el otro, las respuestas cambiaron. Rafael es una leyenda, uno de los más grandes que España ha producido, decía Camilo, sin pausas, sin frialdad. Camilo es un artista extraordinario. Su voz es única. Su legado es incuestionable, decía Rafael con sinceridad. Coincidían en festivales, compartían escenarios, se saludaban con abrazos. La rivalidad había terminado, no porque uno hubiera ganado, sino porque ambos habían madurado lo suficiente para darse cuenta de que nunca fue necesaria. En 2010 hubo otra entrevista conjunta, 20 años después de la reconciliación. El periodista les preguntó sobre los años de distancia. Rafael respondió primero. Fueron años perdidos. Pudimos haber sido amigos. Pudimos haber aprendido uno del otro. Pero el ego nos cegó, con acento agudo. Camilo agregó. Yo pensaba que su éxito disminuía el mío, que solo uno de nosotros podía ser grande. ¡Qué tontería! La grandeza no es un recurso limitado. ¿Qué les dirían a dos artistas jóvenes que están en esa misma situación ahora? Ambos se miraron. Después Rafael habló. Que el verdadero enemigo no es el otro artista. Es tu propio miedo, tu propia inseguridad. Tu propia inseguridad. Camilo asintió. Y que hay espacio suficiente para todos. El público no es tonto. Pueden amar a más de una persona. Pueden apreciar diferentes estilos. No tienes que destruir a alguien más para brillar. La entrevista se volvió viral. Millones de vistas. Porque tocaba algo universal. La competencia. El ego y la libertad que viene cuando finalmente lo sueltas. Camilo VI murió en 2019. Rafael estaba entre los primeros en enviar condolencias públicamente. Hoy perdimos a uno de los grandes, un artista que tocó millones de corazones, un hombre que me enseñó que hay espacio suficiente en el cielo para todas las estrellas. Fueron palabras simples, pero para los que conocían la historia significaban todo.
porque 20 años antes Rafael no habría podido decir eso. El orgullo no se lo habría permitido. Pero había aprendido. Ambos lo habían hecho. Que puedes ser grande sin que otro sea pequeño. Que puedes brillar sin apagar otras luces. Que la rivalidad es una prisión que tú mismo construyes. Y que la verdadera grandeza viene cuando tienes el coraje de tender la mano y decir, empecemos de nuevo. España entera vio la sonrisa esa noche en 1978. Pero nadie notó la tensión, excepto ellos dos, y los que estaban lo suficientemente cerca para sentir el hielo. Pero 15 años después, algo cambió. El hielo se derritió, las sonrisas se volvieron reales, y dos leyendas aprendieron que podían compartir el mismo cielo. No como rivales, como colegas, como artistas que habían caminado caminos similares, que habían sentido las mismas presiones, los mismos miedos, y que merecían compartir el respeto, no competir por él. Esa es la verdadera historia de Camilo VI y Rafael. No la rivalidad, sino la reconciliación. No el ego, sino la madurez. No la competencia, sino el entendimiento de que siempre hubo espacio para ambos. ¿Alguna vez has estado en una rivalidad silenciosa? Con un colega, un amigo, alguien en tu campo, donde sonríes cuando tienes que hacerlo, pero por dentro hay tensión. A veces esa tensión viene del miedo, de pensar que solo uno de ustedes puede tener éxito. Pero eso es mentira. El éxito no es un pastel que se divide, es un jardín que crece. Y cuando finalmente entiendes eso, cuando tiendes la mano y dices, empecemos de nuevo, algo mágico pasa. La rivalidad se convierte en respeto, la competencia en colaboración, y descubres que la verdadera grandeza no es estar solo en la cima, es tener la humildad de compartirla.